Buenas tardes, yo soy Manuel y voy a hablarles un poco de José Revueltas. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Letras Españolas, y pues he dedicado estos últimos tiempos a estudiar la obra de Revueltas. José Revueltas es un escritor mexicano, nacido en Durango en 1914 y quien fallece en la Ciudad de México en 1976. Es contemporáneo de Octavio Paz y de Efraín Huerta, nacidos en el mismo año. De José Revueltas podemos decir que hoy por hoy es un hombre que tiene mucho peso, o sea, en la cultura mexicana, cosa que es interesante destacarla porque en su tiempo de vida pues trataron de ningunearlo, ¿no? Por su ideología, por su crítica pues a los sectores intelectuales del país. Entonces hoy es un hombre que tiene peso y que pues es fundamental para entender problemáticas sociales y políticas del México del siglo XX. José Revueltas siempre estuvo desde muy joven, desde los 14 años, por su contexto familiar. Su hermano Fermín Revueltas, que pues junto con Diego Rivera, junto con Siqueiros, armaron lo que sería el periódico El Machete, que fue la publicación del Partido Comunista Mexicano. Entonces José Revueltas desde muy niño siempre estuvo relacionado, ¿no? con esa línea política, y desde muy joven se involucró con el Partido Comunista. Él en 1929 pues es encarcelado, todavía era menor de edad, es encarcelado y lo detienen y sale en 1930, y lo primero que hace es afiliarse al Partido Comunista Mexicano, y a partir de ahí podemos decir que toda su vida, desde 1930 hasta su muerte, siempre estuvo interesado por la línea marxista-leninista. Entonces toda su obra, ya sea teórica, literaria, periodística, siempre estuvo influenciada en gran medida por esa ideología, por esa carga ideológica. Pues las expulsiones con Revueltas fueron en 1943 la primera, y tuvo que ver con divergencias que hubo entre el Partido Comunista en México y la línea política que manejó la Internacional Comunista, ¿no? Que era liderada por las decisiones que tomaban en Moscú. Entonces, en 1940 se ordena, a finales de los 30 llega León Trotsky aquí en México, y en 1940 pues se da la orden de exterminarlo por órdenes de Stalin. Entonces, a partir de ese conflicto empiezan a haber ciertas problemáticas internas en el partido. A Revueltas quitan a los dirigentes de ese partido y entra un personaje, Dionisio Encina, quien será pues presidente del partido, se puede decir, o director general, o de 1940 a 1960. Y a partir de ese entonces hay un retroceso en la vida política de ese partido, y Revueltas junto con muchos otros comunistas empiezan a ser críticos con la dirigencia, dando como resultado su expulsión en 1943. Ya posteriormente él nunca va a dejar de participar en la vida política de México. Se une con otras personalidades como Vicente Lombardo Toledano y forman el Partido Popular, ¿no? O sea, tiene siempre la cuestión política presente en su vida. Pero a final de cuentas, Stalin muere en 1953 y hay se puede decir que una revolución interna dentro de los partidos comunistas, y Revueltas pues va a tener buenos ojos, va a ver con buenos ojos ese cambio, buscando su reingreso, volviendo a entrar en 1956-57 más o menos, y ahí volverá a ser expulsado en 1960 por cuestiones críticas. Casi todo
La línea política, o sea, era manejada, se podría decir que control remoto. Desde Moscú se ordenaba qué alianzas, qué líneas tenía que manejar el partido, entonces muchas veces las líneas que manejaban desde allá no eran convenientes para la política aquí en México. Entonces ellos fueron muy críticos con eso y eso fue lo que ocasionó sus expulsiones. De Revuelta se ha dicho que, pues, que era un comunista heterodoxo, ¿no? Que no era controlable, pues siempre fue crítico con la dirigencia y eso fue lo que ocasionó sus expulsiones. Vale señalar que esas expulsiones casi siempre eran relacionadas con lo político, relacionadas con lo ideológico y todas esas críticas siempre se manifestaron en su literatura. La cárcel fue un tema constante en la obra de Revueltas. Él, como lo mencionaba, su primer encarcelamiento es en 1929, cuando todavía pues, es un niño, todavía no pertenece oficialmente al Partido Comunista. Entra en 1930 al partido, lo encarcelan en 1932, en 1934 otra vez lo encarcelan, mandándolo a las Islas Marías, y por organizar campesinos, obreros, o sea, por andar siempre en esta cuestión de la lucha social, ¿no? De buscar mejoras para los obreros, más que mejoras, pues el Partido Comunista siempre tuvo claro que sus propósitos eran hacer la revolución. Entonces, eso fue lo que en determinado tiempo aquí en México, pues el Partido Comunista fue prohibido, se pasó a la clandestinidad, entonces todos ellos eran perseguidos por los gobiernos, así Revueltas, pues, como te menciono, desde muy joven hasta ya adulto, porque pues él participa en el movimiento del 68, ¿no? Es pues un ideólogo y un teórico fuerte de ese movimiento y también lo encarcelan, o sea, debido pues posterior a la matanza de Tlatelolco, se hace una persecución y bueno, total que el encierro, las cárceles es un tema que va a ser constante en toda su obra, en su obra literaria que arranca en 1941 con Los muros del agua. Es un libro que podemos decir trata del encarcelamiento de unos jóvenes comunistas y que es mediante su fe en la causa, ¿no? Principalmente lo que hace que ellos no se desmoralicen, que sigan, que aguanten el encierro en las Islas Marías. Posteriormente pues aparecerán otras obras como El luto humano, vendría siendo su segunda obra de 1943. Ahí la cárcel, podemos decir que no se trata de una cárcel como una de este tipo, sino que es la cárcel que se vive afuera, en la calle, ¿no? En la historia, pues por ejemplo, ahí habla de un pueblo en medio de la nada que empiezan a tener sus reformas agrarias, sus reformas campesinas, que hay cambios, entonces hay toda una infraestructura para llevar agua al pueblo, pero a mitad de la construcción, pues el gobierno se deslinda, ¿no? Se puede decir que deja el gobierno de interesarse por los cambios sociales y deja de interesarse del pueblo, entonces esa pequeña población aislada de agua, aislada de infraestructura, aislada de todo, pues se vive como una prisión afuera, o sea, en mitad de la nada. Así al mismo tiempo en otras obras como Los días terrenales, como Los errores, que son sus dos novelas más políticas, ahí se hablará directamente del encierro carcelario, tanto por el gobierno mexicano, se puede decir, en el contexto mexicano, pero ya en Los errores ya hablará de la cárcel que se vive también en la Unión Soviética, o sea, los disidentes, todo eso. Finalizando con El apando, su última novela, y donde habla explícitamente pues de la vida carcelaria, ¿no? Y es un tema fundamental la cárcel, porque no nada más se habla de una cuestión geográfica o física, la cárcel. La cárcel en Revueltas puede llegarse a hablar como de una cuestión profunda, hasta metafísica, porque habla del encierro o del estar apandado como una cuestión que se vive personalmente, o sea, de que a veces
el hecho de no poder expresar lo que uno quiere o lo que uno siente es también una manera de encierro, de cárcel, ¿no? Entonces, su trayectoria literaria al menos podemos ver así como que diferentes tipos de encierro que van desde el físico en una prisión hasta uno que ya es pues muy profundo, que es el encierro de uno mismo, ¿no? En uno mismo.